Resulta bastante curioso que podamos encontrar mucha información bastante detallada asociada a periodos históricos con más de 1000 años de antigüedad con respecto al Inca. Sin embargo, parece haber un vacío cuando nos acercamos a 1532. La información que conocemos con respecto al periodo antes de la invasión de Pizarro es muy limitada. La comunidad arqueológica en la zona andina se ha mantenido muy al margen hasta nuestros días, por lo cual no contamos con proyectos de excavación serios que nos permitan saber más a fondo sobre la cultura localizada en la zona andina antes de 1532. Todo lo que sabemos sobre este periodo es debido a relatos de españoles que dijeron ser testigos y estar en ese lugar antes de que Pizarro se estableciera en la zona. La mayoría de estos relatos se trabajaron en el siglo XIX, siendo William Prescott y Marcos Jiménez de la Espada algunos de los principales estudiosos que tuvieron acceso a la mayoría de estos. Hay algunos detalles de estos relatos que los estudios más modernos han encontrado como ciertos. El paisaje era muy irregular, teniendo montañas muy empinadas y valles muy profundos, totalmente diferente a lo que los españoles estaban acostumbrados a ver. Las noches podían ser muy frías y el día muy caluroso, habiendo variaciones de hasta 30 grados. La zona era exageradamente rica tanto en bienes como oro, textiles, etc., como tanto en tecnología, técnicas de construcción y profesiones de los nativos. La mayoría de la población se concentraba en la zona más alta y fría de la zona, donde se estima que prácticamente todo el año ocurrían heladas. Los estados tenían una población aproximada de 150.000 habitantes. Debido a toda esta variabilidad térmica y de relieve geográfico, es notable que debieron existir grandes dificultades a la hora de obtener recursos, por lo que se intuye que estos pueblos encontraron maneras de sobrepasar estas desventajas e incluso convertir algunas en ventajas propiamente dichas. Dentro de su agricultura, se sabe que se cultivaban una gran variedad de especies dependiendo del piso térmico en el que se encontraban. Dos de los cultivos más representativos de estos pueblos son el maíz y la coca, la cual tenía diversos usos. En cuanto a la parte social, se sabe que los distintos grupos étnicos se encontraban separados por territorios determinados por microclimas. Se cree que en un principio, cuando se acentuaban colonos de distintos grupos en un mismo territorio, ocurrían riñas y contiendas por obtener recursos exóticos. Pero luego estos mismos empezaron a cooperar entre sí debido a la excesiva dificultad de los viajes. La política de asentamientos coloniales fue el método característico de estos pueblos. Las relaciones de estos grupos de colonos llamados Mi'kmaq con el núcleo central dependían de la distancia a la que estos se encontraron de este. A medida que los colonos se iban alejando del núcleo, distancia que se medía en días, este perdía control sobre los mismos. Pero estos grupos no solamente eran reubicados con objetivos de colonización, sino también para que se desempeñaran distintos roles sociales, como artesanales y militares. Además de esto, resulta bastante interesante comprender cómo funcionaban las sociedades hace miles de años atrás. Claro ejemplo de esto es la sociedad de la que estamos hablando ahora mismo. Algo muy interesante a tener en cuenta es la relación que existía entre el Cusco y los señores aymaras. Esta era una relación militar en donde los ejércitos se reclutaban según el principio de la mita, es decir, tanto hombres como mujeres iban a la guerra por rotación. Además de esto, también debían realizar otro tipo de trabajos para el Cusco. Como antes mencionamos, el conocimiento que se tiene de esta época es bastante limitado. De lo poco que se logra saber, se logra entender que se generaron dificultades entre el ejército militar debido al lenguaje. La mitad oriental hablaba puquina, mientras que la otra mitad hablaba aymara. Pese al paso de los años, es increíble cómo todavía se conservan algunas tradiciones de las sociedades andinas. Gracias a las excavaciones arqueológicas, entre otras cosas, 450 años después, logramos encontrar rastros de su cultura como lo es su lenguaje, el cual se habla en diferentes variantes pero partiendo del aymara, y años más tarde los europeos denominaron este lenguaje como la lengua quechua. Otro dato interesante sobre dicha sociedad antigua es cómo después de un largo periodo de conflictos que separan el horizonte medio del incaico, Cusco pasó de ser el núcleo de las civilizaciones a ser considerado un importante centro urbano en donde se sacrificaban ciertas piezas y se llevaban a cabo las distintas ceremonias culturales. Existen grandes diferencias entre las culturas mayas e incas, y una de las más conocidas es su calendario. El calendario inca no era tan preciso como el calendario maya, uno de los más nombrados en cuanto al área de la historia, y esto es debido a que los calendarios estaban hechos no en piedra sino en tejidos parecidos. Hablando un poco más de Cusco, este generalmente era visitada para hacerles inspecciones sobre sus mayores dirigentes y su forma de gobierno.
Algo que resulta bastante interesante es la manera en la que se castigaba algo considerado como crimen. Según relatan los testigos que visitaron Cusco para dichas inspecciones, una vez una persona era acusada de homicidio, se llevaba delante del Inca y el cacique local para ser juzgado. El testigo describía el crimen y si se daba una explicación sobre este, no lo mataban sino que lo azotaban, obligándolo a mantener a la viuda e hijos. Así como hoy en día las civilizaciones como la Inca tenían clases sociales, algunas compuestas por lo que llamaban llanas, las clases sociales compuestas por llanas se agrupaban en 4. Una que cuidaba el ganado de los señores, otra que trabajaba en los campos de coca y las últimas 2 que vivían en el mismo sitio y se encargaban de los intereses de sus señores. Es bastante interesante saber cómo funcionaban las civilizaciones antiguas para poder compararlas con las de hoy en día. Al analizar lo leído nos podemos dar cuenta de muchas similitudes como las distintas clases sociales, por ejemplo, pero también de múltiples diferencias como lo son las maneras de castigar crímenes.